Gloria a Dios. Dios nos bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos? Listos y preparados. Amén. Gloria a Dios. ¿De qué hablábamos el domingo pasado? ¿Cómo fue? Del rol que desempeñamos cada uno, ¿verdad? El Señor nos ha dejado con un propósito y debimos cumplir nosotros ese propósito desarrollando la tarea que Dios nos ha encomendado. Y cada uno de nosotros tiene una tarea. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar del papá. Hoy no es Día del Padre, pero vamos a hablar del papá. Del Padre. Vaya conmigo, por favor. Vamos a comenzar en el Génesis capítulo 45, versículo 8. Vamos a ver varios versículos ahora. Génesis capítulo 45, versículo 8. Aquí está José contando su historia a sus hermanos. Usted recuerda que a José, primero los hermanos le tenían envidia, dice, los hermanos eran los patriarcas que llegaron a ser los patriarcas de las tribus de Israel y le tenían envidia. Primero lo querían matar, después lo metieron en un hoyo, en un pozo, después lo vendieron a unos que iban para Egipto, después en Egipto lo metieron a la cárcel, después en la cárcel el Señor lo sacó y después llegó a ser él el principal líder en Egipto, que en ese entonces era el país más poderoso del mundo, y él llegó a ser la mayor autoridad. José llegó a ser la mayor autoridad después de el faraón, que era como Dios para ellos, ¿verdad? Como Dios en esa época. Entonces allí después los hermanos que lo habían vendido llegaron buscando comida a Egipto, y allí en Egipto fue que encontraron a José, y cuando encontraron a José le tuvieron miedo porque creyeron que José los iba a ellos a castigar, ¿verdad? Por haberlo vendido. Pero José no les dijo eso. José no estaba enojado, José no quiso castigarlos. ¿Cuántos de nosotros si nos hubieran vendido nuestros hermanos estaríamos enojados con nuestros hermanos, verdad? Y si nos hubieran vendido de esclavos, no se diga todavía, ¿verdad? Pero José no estaba enojado. José lo pone de esta manera. Si ya lo encontró, 45:8, nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor. Génesis 45, versículo 8. Leemos la palabra y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice el Señor. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y gobernador en toda la tierra de Egipto. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre, gracias le damos, papito lindo y Dios eterno, a esta hora. Venimos delante de su presencia, pedimos el perdón de nuestras faltas y le suplicamos ser agradables delante de usted, Señor, por su gracia, por su bondad, por su misericordia y por su compasión para con nosotros, Dios. Anhelamos que el servicio que se ha prestado desde el inicio de la mañana, arreglar, limpiar, trapear, ordenar, Señor, todo haya sido de agrado delante de usted. Anhelamos, papito lindo, también que la alabanza haya sido de olor fragante delante de usted. Anhelamos, Dios, que nuestros diezmos y ofrendas hayan sido de olor fragante delante de usted, porque usted siempre es de olor fragante delante de nosotros. Y suplicamos, papito lindo, que nuestra presencia pueda ser de olor fragante delante de usted y que usted esté gobernando, guiando, Señor, siempre lo que aquí se haga y se diga a través de su Espíritu Santo, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, Dios eterno.
Suplicamos por nuestras necesidades, deseos, sueños, anhelos, planes, limitaciones, Dios. Las enfermedades que hay en nuestros cuerpos, que usted haga obra poderosa sanando y restaurando, Señor. Clamamos, Papito lindo, también por el pastor, Señor, de la Iglesia del Riel, nuestro hermano Anselmo, que usted haga una obra poderosa en su vida, Señor. Pedimos también que bendiga allá a nuestro hermano Wilber, donde está ahorita, Señor, cubriendo al pastor. También, Señor, clamamos y suplicamos, Dios, porque su autoridad esté siempre con nosotros, Dios. Y con esa autoridad atamos y reprendemos cualquier acechanza que el enemigo quiera traer a este lugar y a sus entornos, los cuales siempre reclamamos para usted. Y declaramos, Papito lindo, que su presencia reina y gobierna en este lugar. Declaramos que del cielo hay bendición para sus hijos, Dios. Gracias, Papito lindo y Dios eterno. Quédese con nosotros. Se lo suplicamos en el glorioso y poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Puede tomar su asiento. José era un esclavito, un esclavo que había llegado a Egipto, porque sus hermanos, como decíamos, lo habían vendido y lo habían llevado como esclavo. Lo sacaron, en esa época lo sacaban y los ponían así enfrente, el montón, y pasaban los que iban a comprar y le revisaban todo. Y revisaban a ver cuáles. Vamos a ver con estos 4 jóvenes que están aquí parados enfrente. Vamos a ver para acá. Vengan los 4 ustedes aquí. Dejen ahí la maleta. No se preocupen que nadie las va a llevar. Ya. Vamos a ver con estos muchachos. No les voy a preguntar sus pecados. Hay que no vengan tristes, ¿verdad? Pónganse aquí de frente los 4. Así los ponían los esclavos de venta. Y llegaban los que iban a comprar y comenzaban a revisarlo. Y los ponían solo con, no sé cómo se llama, porque era como calzoncillo, ¿verdad? Como hoy dirían como boxer, así como salen los presos, ¿verdad? Pero era era un trapo, ¿verdad? Así que les ponían así, cubriendo. Entonces llegaban los que lo iban a comprar y lo revisaban, ¿no? A ver cómo estaban. Le ponían así, mira para arriba, abrir la boca. Sí, en serio. ¿Ah? Les ponían a ver cómo estaban las caries. Ya no me da la pista para allá, para ir a revisar a los otros. Los ponían y les daban la vuelta, fíjese, para ver si en la espalda tenían cicatrices de latigazos. A ver si eran desobedientes, tenían muchas cicatrices, porque les pegaban porque no hacían las cosas. Veían también la edad, a ver cuánto tiempo iba a ser el que iba a comprar, ¿verdad? Y lo revisaban. Y decían, por el precio promedio de un buen esclavo eran 30 monedas. Por eso precio vendían a Jesús. Pero decían, no, por este lo veo muy flaquito, este no va a trabajar mucho. Este se cansa rápido. Por este te doy 15. Y así los ponían. Fíjese que ahorita lo ponemos nosotros aquí enfrente y no deja de ser un poquito incómodo. Ahora imagínense que de verdad los estuvieran vendiendo. Y que no tuviera papá ni mamá cerquita ahí, o que la misma familia los acaba de vender. Era una situación bien, bien difícil. Van a sentarse. No los traje de esclavos, los traje de modelos, ¿ok? Así era, y así llegó José a Egipto. Porque los hermanos lo vendieron para que llegara como esclavo. Después llegó y lo mandaron a la casa de un militar poderoso. Y la esposa del militar le coqueteaba a José y José dijo, no quiero nada, no le puedo fallar a Dios ni al faraón. Y por eso lo metieron preso. Y estando preso, se dieron las circunstancias para que el faraón lo llamara. Y cuando faraón lo llamó y vio la sabiduría que Dios le daba a José, lo puso por segundo después de él. Los hermanos que lo habían vendido dijeron cuando vieron que José era, José se va a acordar que por nosotros fue esclavo. Y José les dijo no. Dice, el Señor me trajo al país más poderoso en esa época, como que hoy dijéramos Estados Unidos. Yo creo, no sé cuántos, bueno, ya iba a hablar de Trump, pero ahí dejémoslo. Así pues, dice,
Versículo 8. No me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Imagínense qué tremendo. Ellos lo habían mandado como esclavo. Pero José dice, no fueron ustedes los que me mandaron como esclavo. Era Dios haciendo obra a través de ustedes. Hermano, es una de las cosas que más cuesta entender. La voluntad, cuando diferenciar entre la voluntad permisiva y la voluntad perfecta de Dios. La voluntad permisiva de Dios es que la gente dice, es que hoy estamos mal, pero esa es la voluntad de Dios. No, hermano. Eso es lo que nosotros hemos acarreado. Pero pastor, ¿Dios lo permite? Sí, Dios lo permite. Y esa es la voluntad permisiva. Por eso Él lo permite. No es el deseo de Dios que nos estemos matando. Hoy aparece en el diario que en una casa mataron 5 personas. ¿Esa es la voluntad de Dios? No, esa no es la voluntad de Dios. Pero Él lo permite. Porque Él respeta. Porque Él nos ha dado libre albedrío. Y si Él lo dio, Él va a respetar lo que Él ha dicho que va a dar. Entonces estamos así por la voluntad permisiva de Dios, porque Él no quiere esclavos. Él quiere que usted y yo le obedezcamos y le amemos de nuestra propia voluntad. Entonces esa es la voluntad permisiva. La voluntad perfecta de Dios es cuando todo es cabal como Dios lo tiene planificado para que seamos de bendición. Con José era bien difícil entender si el que él fuera esclavo era la voluntad permisiva o era la voluntad perfecta. Porque que lo manden a uno de esclavo, ¿será esa la voluntad perfecta de Dios? Que lo pongan de esclavo, estar preso en la cárcel allí mucho tiempo, ¿será esa la voluntad perfecta de Dios? En el caso de José, esa era la voluntad perfecta. Y José entendió que era la voluntad perfecta. Muchas veces eso requiere de enorme intriga para con el Señor, para entender si lo que nos está pasando es la voluntad perfecta. Porque a veces le reclamamos a Dios, y esa es la voluntad perfecta, porque Dios tiene sus tiempos. En el caso de José, él supo esperar. Y de José, que es un tipo de Jesús en el Antiguo Testamento, no se menciona ningún pecado. Hermano, si de repente a mí me trataron como esclavo, me vendieron como esclavo, y de repente llego a tener más poder y aparecen los 10 hermanos que me vendieron, me sacó el cincho, ¿sí o no? Con que a veces, solo por una cosita que nos hacen los hermanos o las hermanas que pasan peleando y no se hablan en la casa. Esos son. Ay, hermana, hoy no está poniendo atención usted. No, es que no me contestó, pues está platicando con la hermana, está a la par, ya ve. ¿Es culpa de ella? No. ¿O es culpa suya? ¿De quién? La hermana siempre contesta rapidito. Los vecinos. No. Esa hubiera sido la respuesta natural. Pero José les dijo, no. José, Dios le dio el plan para que la gente no se muriera de hambre, para poder colectar la comida. Entonces les dice, no, esa no fue la voluntad de ustedes, no fue la voluntad permisiva de Dios, no fue la autoridad permisiva de Dios, sino fue la autoridad o voluntad perfecta de nuestro Dios. Le dice, así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto, ¿por qué? Dice, padre de Faraón. Y Faraón era rey de Egipto, y Egipto es el tipo del mundo, de pecado. Entonces, bueno, lo puso del padre del rey del pecado. No, padre significa autoridad en ese sentido. Y los papás somos autoridad en nuestras casas. Los papás somos la autoridad en nuestra casa, la autoridad que Dios ha puesto, que Dios ha delegado. Y dice, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Eso es como que dijéramos hoy, el país más poderoso del mundo, hasta donde ellos llegan, yo sigo siendo el Señor, dijo José, después de ser esclavo. Diferenciar la voluntad permisiva y la voluntad perfecta de Dios es clave. Aquí habemos varios padres, pero todos también somos hijos. Saber establecer la voluntad permisiva y la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas es clave, hermanos. Es clave, hermanos. Saber establecer la voluntad permisiva y la voluntad perfecta, la autoridad permisiva y la autoridad perfecta de Dios es bien importante y delicado. Usted y yo tenemos que saber establecer eso.
Usted es hijo o hija y tiene que reconocer la autoridad de papá. En este caso, José estaba claro. Esta era la voluntad perfecta de Dios. A veces cuestionamos, a veces criticamos. Dios no se rebeló nunca contra Dios. José nunca se rebeló contra Dios. A pesar de todo lo que pasó, nunca protestó, nunca dejó de ser cristiano, diríamos ahora. Nunca se echó para atrás. No, es que estas cosas no salieron como yo quería, ya no voy a la iglesia, ya no leo la Biblia, ya no sirvo, ya no. A pesar de todas las cosas, él siguió siempre actuando como cristiano. Porque cuando usted y yo estamos haciendo las cosas como Dios manda, entonces vamos a caminar en la voluntad perfecta de Dios. Cuando la voluntad perfecta de Dios se pierde es cuando nosotros nos apartamos del camino de Dios. Y eso no fue de Él, no es la voluntad perfecta, es la voluntad permisiva y nosotros nos apartamos del camino de Dios, entonces las cosas nos van mal. No critique a Dios. No se enoje con Dios cuando las cosas no salen como quisiera. Si usted está en las cosas perfectas, si usted está haciendo las cosas como Dios manda, si usted se está esforzando por hacer las cosas como Dios manda, espere, porque es parte del plan perfecto de Dios. Pero no reniegue, no proteste. Dice José, me puso como autoridad en todo el mundo conocido, en el país más poderoso, así que no se preocupen, les digo. Pero el énfasis que vamos a poner es donde dice, Padre, me ha puesto por Padre, por autoridad, que él lo respetaba, lo que José decía, eso se hacía. Igual que en las casas de nosotros. Lo que el papá dice, todo el mundo obedece. Gloria a Dios. Bueno, espero que después de que terminemos el estudio, sí así sea. Mire, hay que establecer también la diferencia entre este padre. Qué bien precioso eso de subrayarlo. Usted tiene 3 papás. O ya está contestando. Usted y yo tenemos 3 papás. Usted y yo tenemos el padre natural. Amén. Su padre natural es el papá que usted conoce, que le puso, el que me puso Borja a mí, era mi papá. Se murió hace como 25 años más o menos. Yo soy el papá de este joven guapo. Y él es Borja por eso, porque yo soy su papá. Pero también hay un padre espiritual, que es quien lo guió a usted a nacer en el Señor. Ese padre espiritual se refleja en esta porción que Pablo lo pone. Dice aquí en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 14. Mire lo que dice. Estamos del 14 al 21. No escribo esto para avergonzaros, dice Pablo, a los corintios, que era una ciudad muy pecadora, sino para amonestaros, ¿como qué dice? Como a hijos míos amados. Oiga, si el líder espiritual que Dios ha puesto le llama la atención, usted tiene que saber que él también tiene autoridad espiritual sobre usted. El que no reconoce autoridad es un rebelde. Yo se lo digo a usted siempre, cuando yo predico, digo, mi pastor, yo estoy todos los lunes con mi pastor terrenal. Todos los lunes. Yo creo que como en 8 o 10 años he faltado 2 o 3 veces, porque he estado fuera del país o porque he estado enfermo. De ahí para allá todos los lunes. Yo llego y él dice, mire cómo está tal cosa, ya le comienzo a contar yo todas las cosas. Dice, no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Hay personas que dicen, ya no me voy de la iglesia, mire cómo me habló el líder. Es el líder. Dios lo ha puesto como autoridad. Pastor, pero no está actuando bien. Ore para que el Padre lo cambie. Amén. Usted en su casa, su papá ya no deja de ser su papá porque un día no le hizo caso. Y ojalá que no le haga caso, excepto que Dios le haya revelado a través de usted, ¿verdad? Porque hoy los hipotes quieren que todos los papás les hagan caso en todo. Y si no les hacen caso, hacen berrinche. Y si no hacen berrinche, dicen, ya no te hablo. Lo voy a castigar con el látigo del desprecio.
Al papá que no le hable, no le dé comida, hombre. Va a ver si no le hablas por hambre. Sí. No, que no. 15. Porque aunque tengas 10,000 ayos es niñero, digamos. Aunque tengas 10,000 niñeros en Cristo, o sea, personas que después están, no tendréis muchos padres, dice. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo está diciendo que Él es el Padre espiritual de los corintios. Sigamos. Por tanto, os ruego que me imitéis. Es obligación del Padre ser digno de ser imitado por los hijos. Me gusta ese corito que canta Dani Berrío, es el que lo canta. ¿Cómo es, Carlos? Yo quiero ser como tú porque no sé cómo es la cosa. No, pero cantado, hablado lo digo yo. Yo quiero ser como tú porque él quiere ser como yo. Usted y yo, papá, estamos llamados a ser, mire, un papá estable emocionalmente cría hijos estables emocionalmente. Un papá estable espiritualmente cría hijos estables espiritualmente. Un papá entregado al Señor cría hijos entregados al Señor. Un papá ordenado económicamente ordena a sus hijos. Ahora, si dejamos que ellos comiencen a poner las reglas, entonces cambia las cosas. Porque ellos no tienen la sabiduría ni la autoridad de Dios que Dios nos ha dado a nosotros. Pero el papá es encargado de poner las reglas. Pablo dice, yo os engendré, por tanto os ruego que me imitéis. Versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo. Timoteo, que es, ¿qué cosa dice? Mi hijo amado. Era el discípulo de él porque lo había traído a los pies del Señor. Y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder, cómo yo actúo en Cristo. Que no solo porque soy papá voy a imponer mi autoridad, sino que si estoy actuando de acuerdo a lo que el Señor me manda a mí. En Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Al 21 llegamos, ¿no? Mas algunos están, oiga, mire lo que dice, envanecidos, ya se sentían créditos, ¿verdad? Como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Cuidado con los hijitos así, ¿verdad? Pero iré pronto a vosotros, dice, si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, este es terrible, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino, ¿qué cosa dice? En el respaldo que con la vida usted y yo mostremos. O sea, cómo usted y yo nos comportamos como papás espirituales, naturales también, pero espirituales en este caso. Yo no le puedo pedir a mis hijos que lean la Biblia si yo no la leo. Yo no le puedo pedir a mi hijo que sirva si yo no sirvo. Yo no le puedo pedir a mi hijo que no diga malas palabras si me está oyendo. Yo no le puedo decir a mi hijo que no mienta si yo estoy mintiendo. Díganle que no estoy. Dice mi papi que no está. No se puede. Entonces dice que tenemos que imitarlos. Y eso es de hecho. ¿Qué queréis? Dice. ¿Qué queréis? Iré a vosotros, como dice, con vara o con amor. Y en espíritu, ¿qué dice? ¿Sabe qué significa eso? Sujeto a Dios. Cuando usted y yo vamos sujetos a Dios, con espíritu de mansedumbre, es diferente cuando vamos bajo la carne. Es que papás o mamás que solo reaccionan cuando están enojados. Cuando están contentos, el cipote hace lo que le da la gana. ¡Ay, tan lindo el niño! Así era yo cuando estaba chiquito. No depende del estado de ánimo. Depende de si está correcto o no está correcto lo que el jovencito o la jovencita está haciendo. Y usted y yo tenemos que estar sujetos al Espíritu, sujetos a Dios para poder guiar a nuestros hijos. Allí está en el plano espiritual también, hermanos líderes. No depende de si me cayó bien o no me cayó mal, o si el hermano me trajo regalito temprano o no me trajo regalito, ¿verdad? No depende de eso. Depende igual para todos. Hay hermanos que se enojan. En las iglesias hay hermanos, de aquí hay hermanos que se han ido porque le hemos llamado la atención. ¿Sabe qué significa? ¿Qué es eso? Es rebeldía.
Porque no se quiere sujetar. Viene el líder y me dice, fíjese que el hermano fulano ya no viene. ¿Y por qué no viene? Es que le dije que hiciera esto y no quiso. Dijo que él no estaba de acuerdo o ella no estaba de acuerdo. ¿Y qué hacemos, pastor? Déjelo. Pastor, ¿lo vamos a buscar? No. Hijos rebeldes no se van a buscar. Los hijos rebeldes son el hijo pródigo. El hijo pródigo se va y el padre ora porque vuelva. Pero el hijo debe volver solito. Esa es la oveja rebelde. Se ora porque vuelva. Pastor, ¿y hay que ir a buscar? Sí, se va a buscar a la oveja perdida, que es diferente. Uno es ser rebelde y otro es ser oveja perdida. La oveja perdida sí hay que ir a buscar. El pastor dejó las 99 y se fue a buscar la una que le hacía falta porque estaba perdida. Pero el rebelde, el hijo pródigo, se quedó orando, hasta que viniera. Y hasta que no tenía nada que comer, ni siquiera la comida de los cerdos le daban oportunidad que se comiera. Hasta entonces regresó y reconoció, volvió en sí, dice, o sea, le volvió la cordura. En salvadoreño decimos, le cayó la peseta, ¿verdad? Y dijo, voy a ir de regreso a la casa de mi papá y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Un hijo rebelde lo va a buscar y le pone las cosas. Ah, yo llego, pero si quita al otro y se me pone a mí de líder. Ah, no. Sigue rebelde, no ha cambiado. O sea, no ha deseado comida de la que no puede comer. Entonces el hijo rebelde se espera. El hijo o la oveja rebelde se espera o el hijo perdido también se va a buscar. Esa es una gran diferencia que el Señor nos pone. Entonces, pero usted tiene también como líder que tener la sabiduría. O sea, me equivoqué yo, debo de irlo a buscar. Si yo soy el líder y yo me equivoqué, debo irlo a buscar. Ah, no, pero a que venga él. No, si el equivocado soy yo, debo irlo a buscar. Porque yo lo perdí. Entonces, la diferencia y la conducta del padre espiritual. Ahora, mire qué lindo. Este es el otro padre que usted y yo tenemos. Y este es el padre común, por eso usted y yo nos llamamos hermanos. Por el celular no le va a escribir, le garantizo. Dice Juan, capítulo 20, versículo 17. Jesús le dijo, no me toquéis, porque aún no he subido, ¿a dónde dice? A mi Padre. ¿Y qué más dice? Subo a mi Padre y a vuestro. Vea bien que allí las tres padres están con mayúscula. Estamos hablando del Padre eterno. Dice, subo, ayúdame, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Subo, el Padre que está en el cielo. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Es el mismo Padre. Ese es el tercer Padre que usted y yo tenemos. Es el Padre eterno. Primero, lo que conocemos es el Padre natural, aunque siempre Dios es el eterno, está antes, ¿verdad? Pero lo que usted y yo conocemos es el Padre natural. Cuando nacemos espiritualmente, como el Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, tenemos el Padre espiritual. Y en la eternidad tenemos al Padre eterno. Amén. Y ese es el mismo Padre de Jesús. Dije, vuestro Padre y a mi Padre, dice, y a mi Dios y a vuestro Dios. Ese es el Padre. Y es precioso ver cuando usted y yo estamos unidos a Jesús como hijos del Padre. Y mire qué precioso. Este es algo que todos conocemos, lo vamos a ver bien de carrerita por tiempo. Vosotros pues oraréis así. Oiga cómo tenemos que tratar al Padre. Lo primero que se hace al Padre, mire, cuando usted y yo oramos, no decimos la oración del Padre Nuestro. ¿Qué es lo primero que decimos? Dame. Exactamente. Señor, dame. ¿Sí o no que a eso vamos? Sí. No. Al Padre primero se honra. Fíjese que el Padre Nuestro está compuesto básicamente en tres partes. Uno es la invocación. Dice, lo llama y le dice, oraréis así, Padre Nuestro, que estáis, ¿a dónde dice? Reconoce la santidad, santificado sea tu nombre. Lo primero que usted y yo tenemos que hacer es reconocer que Él es nuestro Padre y la santidad perfecta de Dios, que es el único que lo tiene.
Es el único, perfecto. Tenemos que reconocer quién es Él. Eso es darle el lugar que le corresponde. De ahí para acá vienen todas las peticiones, mire. Ahí son 6, 7 peticiones. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, también como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos, dice. Al final lo glorifica, porque tuyo es el poder. Reconoce que de Dios es el poder. Al Padre eterno, usted y yo así tenemos que tratarlo. Primero reconocer quién es Él y no llegar solo, dame, dame, dame. Oiga lo que le voy a explicar, que quiero que quede en su corazón bien clarito. Cuando usted llega, dame, 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 no lo está tratando como padre, lo está tratando como hijo. Lo está tratando como esclavo, lo está tratando como siervo, lo está tratando como un empleado. Dame tal cosa, dame tal cosa. No. Usted y yo tenemos que llegar reconociendo quién es Él. Le ponemos las peticiones y después le damos las gracias de lo que Él nos va a dar. Amén. Pero si usted llega solo, dame, dame, dame. Ay, Señor, ¿y dónde estabas? O sea que reclamándole. Yo tengo en el trabajo tengo la bendición de que hay varias personas que se reportan conmigo. Y a mí me habla por teléfono y me dice, mire, ¿y usted dónde está? Digo, ¿y qué? No, llegue usted donde su jefe y pregúntale dónde está. Eso es símbolo de autoridad. El jefe pide cuentas, el subalterno rinde cuentas. Y ya lo vamos a ver. El jefe pide cuentas, el subalterno rinde cuentas. El subalterno tiene que llegar. Fíjese que estoy en tal parte y necesito tal cosa suya. ¿Puedo llegar? ¿Puedo estar? Va a estar usted. Pero si primero llega pidiendo cuentas, a mí mire, ¿dónde está? ¿A qué horas puedo? Digo, no me pida cuentas, rinda cuentas. Porque si no es ceder la autoridad. Y hay gente que así, y de repente, esos que comienzan, ¿y dónde está? ¿Y a qué horas está? ¿Y qué no sé qué? Al final, esos son los que terminan mandando, porque el otro se dejó quitar la autoridad. Y el que dejó quitarle la autoridad perdió. Un día el diablo quiso hacer así con Dios. Y le dijo, papito, te quiero mucho, pero te vas para el infierno. No, que estos están de acuerdo conmigo. Ellos también van con vos, le dijo. La tercera parte de los ángeles se fue para el infierno, condenados como demonios, porque quisieron ponerle las reglas a Dios. A Dios no le ponemos las reglas, porque esa es su gloria es su autoridad. Él no pierde esa posición. Dice, y esto es algo que también tenemos que aprender. No a todo el mundo se le dice papá. Mateo 23:9 dice, y no llaméis Padre vuestro, ¿a quién dice? Porque uno es, esto lo estábamos estudiando en los miércoles, ¿verdad? Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Vea la diferencia, Padre y Padre. Usted, el símbolo de Padre, en ese dice el Señor, no lo llame Padre como que el Padre Todopoderoso, el tercer tipo de Padre que mencionamos. Usted no puede decirle a alguien Padre y reconocer como que esa persona tiene la autoridad de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque es pecado. Si la Biblia dice que no lo llame, no debe llamarlo así. Pastor, me enseñaron en la iglesia tradicional que yo le decía padre, dígale sacerdote, si le quiere tratar con respeto y por la posición que tiene. Pero no le diga padre, porque la Biblia dice que no le debe llamar padre. No, si Dios dice así, así es. Entonces, mire sacerdote, sí. El sacerdote es el que ministra. Puede llamarle así. Ahora, aquí establece la diferencia entre los dos padres. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice Juan, escribiéndole a sus discípulos, ¿verdad? Os escribo a vosotros, ¿qué cosa dice? Hijitos, o sea, lo está viendo ¿cómo? Como hijo, en la posición de padre. Porque vuestros pecados os han sido, ¿qué dice? Por su nombre, o sea, por el nombre de Jesús nuestros pecados son perdonados. Y Juan les dice, esto es lo que yo les enseñé, que sus pecados son perdonados. Yo los guié a ustedes para que conozcan que sus pecados son perdonados, para que sepan que al morir ustedes van a la presencia del Padre Celestial. O sea, son perdonados. Y les dice, os escribo a vosotros, oiga, aquí estamos hablando de los papás terrenales. Los hijitos, todos.
Aquí la P de papá está con minúscula. O sea, es a usted y a mí como papás. Dice, les escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. O sea, los papás, oiga, estamos obligados a conocer quién es Dios, hermano. Aló. Los papás estamos obligados a conocer quién es Dios. Quién es Dios para nosotros. Porque si no, no podemos ser autoridad en nuestras casas. Dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, también para los jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Los jóvenes tienen que ser capaces de vencer al maligno, porque los papás les hemos enseñado cómo vencer al maligno. Ayer me dio lástima un cipote. Me dio tristeza. Yo salí por aquí, fui a dar la vuelta para entrar por el parqueo porque paso oyendo ahí lo que están dando en la clase de la esquina, ¿verdad? Y cuando yo iba pasando, iba viendo el celular, así, y de repente me llega un gran olor a marihuana. Y dije yo, de aquí adentro me salió el olor, dije yo, de allí en la esquina, de donde están los alumnos, ¿verdad? Y me regreso, y yo vigiando para adentro. No, dije yo. Y de repente agacho la cabeza, un cipote que andaba vendiendo bolsitas de fruta, acurrucado. Y yo creí que el cipote estaba todo tristón ahí por algo que le había pasado, pero estaba con el purito de marihuana. Hermano, trabajar escasamente, ganar un poquito de dinerito para la droga. ¿Con eso honra al Padre? No, deshonra. ¿Honra a su papá terrenal? No, lo deshonra. Qué tristeza que estamos viviendo eso. Imagínese que usted los mira, esos muchachos que andan drogados, bien sequitos y todo consumido, y las grandes ojeras, que por comer, dejan de comer, por drogarse. Y algunos dicen, no, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé hasta dónde llego. No, papito. Cuando usted se sale de la cobertura del Padre y se mete a la cobertura del padre de mentira, usted vuelve a ser esclavo de él, porque el Señor así lo dice, el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el Señor dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y le dijo a los escribas y fariseos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, el padre de mentira, le dice. Le estoy contando lo que vi ayer, aquí nomás, en el andén de aquí mismo. De cuántas cosas nosotros nos volvemos esclavos si nos sometemos a otro Padre, no al Padre eterno. Tenemos que tener cuidado. Jovencitos, es bien fácil caer. Probá, te va a gustar. Y el pecado es atractivo. Desde que le puso a Adán y Eva se lo puso atractivo. El pecado es atractivo. Pero su fin es de muerte, dice la palabra. Dice, habéis vencido al maligno. Nosotros tenemos que enseñarle, ayúdame. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido, ¿a quién dice? Al Padre. Ve a este Padre, ¿con qué P está? Correcto, y ve al Padre de arriba. Exactamente. El Padre es, cuando es mayúscula es que solo es uno, y cuando es minúscula es para todos. Entonces, Él habla a nosotros como papás, pero habla también a todos nosotros como hijos del Padre. Aquí vamos a ver la diferencia. Mire, entonces José era el padre de Faraón. No. Yo les comento a mis hijos que un muchacho que era líder de una mara, ya lo comentaba aquí alguna vez, era líder, era clica de una mara. Un día vino y me dijo, pastor, usted cree que yo no oía cuando usted predicaba, pero yo me acuerdo de todos sus sermones, me dijo, así, de todos sus sermones. Me dijo, pastor, le voy a decir algo, me dijo. Ajá, usted es mi tata, me dijo. Yo dije, yo tengo dos hipotes que están en las cosas de Dios, ¿verdad? Pero no, comenzó a decirme todo y me dijo, quiero decirle que he cambiado, me dijo. Yo dije, gloria a Dios, porque yo creí que no había cambiado. Pero él me llamó para decirme que yo era su tata. Esa es la manera de decir el padre espiritual, ¿verdad? Pero que yo era su tata, me dijo. Gloria a Dios porque ha cambiado. Eso es lo que usted y yo somos llamados, a enseñarle a nuestros hijos. Ahora,
José tenía un hijo que no era cristiano, sí, pero le obedecía. Ve aquí, con esto vamos a terminar, comparando. En Éxodo 20, 12, lo vamos a ver rapidito por tiempo. Dice, honra, ¿a quién dice? Ese padre está con P minúscula, o sea, es al Padre terrenal. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que es de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te da. Eso está en el Antiguo Testamento. Entonces, como José estaba en el Antiguo Testamento y hoy es diferente, hoy no voy a honrar a mi papá. Esta es la porción que sí se repite en las dos partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es Éxodo y el Nuevo Testamento es Efesios, capítulo 6, versículo 2. Vuelve a decir el Señor en la palabra, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Usted y yo, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, como hijos naturales, debemos honrar a nuestros padres. Y cuando honramos a nuestros padres, terminamos con 10:1 de Proverbios. Dice, los proverbios de Salomón. Salomón fue la persona más sabia después de Jesús. El hijo sabio, ¿qué cosa dice? Alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Usted y yo tenemos que ser hijos sabios y tenemos que criar hijos sabios. Tenemos que comportarnos como hijos sabios, reconociendo que hay 3 padres. Al padre terrenal lo puedo engañar, al padre espiritual lo puedo engañar, pero al Padre eterno es imposible engañarlo. Y el Padre natural y el Padre espiritual lo que están haciendo es preparándolo para que usted llegue a la presencia del Padre eterno. Incline su rostro, por favor. Vamos a orar. Padre, Dios eterno y poderoso, le damos las gracias, papito lindo, en esta mañana. Le suplicamos, Dios, que podamos, papito lindo, reconocerlo a usted como Padre, ser hijos a través de su Hijo eterno, Señor. En la cruz pagó por nosotros. Si usted está con nosotros esta mañana y usted nunca ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, usted no puede ser hijo de Dios. Pastor, yo soy hijo de Dios. No, la Biblia dice claramente, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. También dice que hay que confesarlo públicamente. El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y al que me negare, yo le negaré delante de mi Padre. Hoy usted tiene la oportunidad de confesarlo. Solo levante su mano y diga, yo quiero recibir a Jesús como mi Señor y Salvador. Si usted no lo ha hecho antes, no salva una iglesia, no salva un sacerdote, no salva un ministro. El que salva es el Salvador. Se llama Jesús. Jesús significa Salvador. Si usted reconoce a Jesús, debe reconocerlo para su vida eterna. No es que, pastor, yo no quiero cambiar religión. Ninguna religión salva. El que salva es el Salvador. Ninguna iglesia salva. Ningún hombre salva. El que salva es el que nos lleva a ser hijos del Padre eterno. Si usted nunca ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, este es su día de salvación. Solo levante su mano ahí donde está. Venga a los pies del Señor. No se va a arrepentir. Él es el mejor Padre. Él es el Padre bueno, el Padre perfecto, el Padre amoroso. Él es. Estuvo dispuesto a dar a su Hijo en la cruz para que usted pudiese ser su hijo también. Hago el último llamado. Valientemente, la Biblia dice, los valientes arrebatan el reino de los cielos. Valientemente, levante su mano ahí donde está y diga, yo quiero recibir a Jesús como mi Señor y Salvador. Gracias, papito lindo y Dios eterno le damos. Quédese con nosotros, se lo suplicamos, en el glorioso y poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.